Buenas, buenas, buenas. Gusto saludarles. 2 de abril, 4:21 de la tarde. Voy a grabar este video antes de ir a dar clases. Entonces vamos a ver si logramos cubrir los 7 temas que quiero desarrollar. Ok, son 7. Voy a tratar de hacer en la descripción del video como los enlaces directos a cada uno de los temas, ahora más tardito, pero por lo pronto adelanto son 7 y los voy a enumerar. Número uno, reelección de Rodrigo Arias. Número 2, reelección presidencial. ¿Ok? Esos dos en realidad son un solo tema, entonces son 6. Luego viene un análisis de algo que estaban hablando en Hablando Claro de Colombia referente a la publicación del expediente que involucra al exministro Mauricio Batalla y estaba participando la presidenta del Colegio de Periodistas. Y a eso le voy a dedicar unos minutos porque me parece sumamente importante analizarlo junto con lo que publicó sobre ese mismo tema el abogado José Miguel Villalobos en su Facebook en estos días. Siguiente tema, el número uno, 2, el 3, digamos, sería, ¿por qué protegen a Álvaro Ramos? Quiero hacer un par de comentarios sobre la postura y el desenvolvimiento de Álvaro Ramos en todo este proceso de cara a las elecciones de la convención que va a haber del Partido de Liberación Nacional. Número 4, el aumento de aranceles que le puso Estados Unidos a Costa Rica. Le aumentó 10% de aranceles, pero ahorita vamos a ver el contexto muy rápidamente, ¿ok? Algunos temas son muy rápidos. Número 5, la renuncia de don Gerald Campos. ¿Cuánto va a dejar de recibir don Gerald Campos por seguir como ministro de Justicia? Y número 7, la encuesta del CIEP. Y hay unos detalles que a mí me gustaría mencionarlos para que ustedes los interpreten. Entonces, dicho esto, vamos a ir con el primer tema en este instante y para eso vamos a compartir pantalla para ver un extracto de la entrevista con doña Pilar Cisneros en el octavo mandamiento el día lunes, ¿ok? Vamos a escuchar lo que, vamos a escuchar lo que mencionó doña Pilar y lo vamos a comentar rápidamente. Lo interesante aquí también es ver el impacto que estas decisiones van a tener en el corto, digamos, mediano plazo, porque lo que es cierto es que todo el mundo lo que está demandando es más seguridad, más castigo, ¿verdad? Y prácticamente que todos los proyectos han estado en esa línea, pero ¿qué más se viene complicado, doña Pilar? Porque, digo, además de los proyectos de ley que van a pasar, hay que ver qué pasa si don Rodrigo va a seguir al mando del Congreso o no, porque parece que Óscar Izquierdo también se puede meter ahí en la jugada. ¿Usted cómo lo está viendo? A ver, yo creo que Rodrigo Arias está negociando todos los votos que pueda. Hay algunos que me dicen que ya lo tiene, que ya está seguro de que se va a quedar ahí. O sea, que Pero, continuaría un cuarto año. sí señor, aunque parezca increíble. Porque a ver, ¿qué es lo que nos ha dado Rodrigo Arias en estos 3 años? Desorden. No ha sido capaz de impulsar los proyectos país. Él dice, no, es que todo aquí tiene que hacerse por consenso. Bueno, en una asamblea legislativa donde usted tiene 6 fracciones, cada una jalando para su saco y cada una pensando diferente, eso es imposible. Entonces, el plenario que ha sido, no ha sido por el orden, ha sido por el desorden. Y bueno, ¿qué cosa va a ser diferente en el último año que no haya hecho en estos 3? Nada, absolutamente nada. Pero aunque parezca increíble, hay 29 diputados dispuestos a darle otra vez el voto a Rodrigo Arias Sánchez. Doña Pilar, yo estoy de acuerdo, ya es demasiado. O sea, porfa. O sea, que deje salir promesas de diputados, a ver si alguien puede dirigir eso. Pero más allá de eso, ¿a quién propondría usted para que sea la presidenta del Congreso o presidente? Mire, es bastante difícil, francamente, es un congreso, todo el mundo me dice, como es la primera vez que yo estoy ahí, y va a ser la última, eh, es una barbaridad, esta es la peor asamblea legislativa que ha habido. Todo el mundo me lo dice, por lejos. Gente, digamos, que tiene 20, 30 años de trabajar en la asamblea legislativa. Yo sí creo que falta cualquier cantidad de liderazgos fuertes dentro de esta asamblea legislativa. Mucho egoísmo, mucho primero mi partido, después el país, cero compromiso patriótico o muy poco compromiso patriótico. Entonces, vamos a esperar un poco más de lo mismo en un año electoral donde todas las pasiones se intensifican y donde a muchos diputados les importa nada si las leyes que están pasando van a afectar al país. Usted me hacía ahora la pregunta, ¿eh? Ahora quiere sacar de la ley de empleo público a todos los maestros y los profesores.
Quieren sacar de la ley de empleo público a ENC, a todo. Entonces, a ver, las dos leyes que nos han servido para amarrarnos la faja y para que el país saque la cabeza del hueco donde estaba, era la ley de empleo público y la ley de las finanzas públicas. Y entonces ahora quieren sacar a todo el mundo de ahí. Muy bien, ese es el primer video correspondiente al primer tema. Primero que todo, ¿cuánta desaprobación tienen los partidos políticos? Según las últimas encuestas, no el 85, ahora es el 87. ¿Por qué digo desaprobación? Porque si el 87% de las personas no se sienten identificados con un partido político, quiere decir de que los partidos políticos no han hecho lo necesario para ganarse la aprobación o la afinidad de esa gente, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto, la desaprobación. Por otro lado, supuestamente los diputados en la Asamblea Legislativa tienen una misión de representatividad. Ellos representan al pueblo. La pregunta es, ¿representan al pueblo que votó por ellos o representan al pueblo en su sentir durante los 4 años? Porque si no, ellos estarían haciendo cumpliendo una labor de representación del pasado, del 2022. ¿Ok? Yo creo que los diputados deberían tener claro, y me parece, este es mi razonamiento muy personal, ustedes dirán si están de acuerdo o no, pero los diputados deberían leer al público, leer a la gente, leer a la sociedad, al pueblo, y darse cuenta qué es lo que quiere el pueblo. ¿Ok? Entonces, si nosotros concluimos por medio de las encuestas de que el 87% de la población no es afín a ningún partido político y siendo que la mejor y más palpable muestra de qué es un partido político es lo que vemos en la Asamblea Legislativa con los partidos ahí representados, ¿ok? Entonces uno diría, ok, hay una relación muy directa entre la falta de afinidad con un partido político y la desaprobación que nos dan como Asamblea Legislativa. En otras palabras, si a la Asamblea se le debiera dar una nota de 0 a 100, sería 13. ¿O no? Tendría un 13 de nota. Sin contar que de repente algunos digan, ni me va ni me viene, que podría ser menos entonces de 13 la nota. ¿Me explico? Si los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa tienen un 87% de no adhesión, no aprobación, entonces, ¿cuánto de aprobación tiene la Asamblea Legislativa? Un 13. Así de simple. ¿Y quién debe apechugar cuando una clase, hablemos de una clase, una cosa es que de una clase de 30 personas, 10 se queden, un tercio? ¿Qué quiere decir? Hace falta reforzar. Si se quedan 15, hay que analizar qué está pasando. La mitad se quedó. Pero si se queda el 87%, el problema no son los estudiantes, es el profe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la presidencia de la Asamblea Legislativa sobre la desaprobación que tiene y sobre la conducción que ha tenido de este primer poder de la República? Esa es la pregunta. Y si a pesar de eso, Rodrigo Arias tiene intenciones de quedarse por un cuarto año, la pregunta es, ¿qué va a hacer diferente? ¿Qué siente que va a aportar? ¿Cuál va a ser el valor agregado para que por lo menos llegue un 50 de aprobación la Asamblea Legislativa? Si alguien se ha encargado, si ha habido un grupo de personas que se han encargado de minar, destruir, desdibujar, decolorar la confianza de la gente en los partidos políticos, han sido los políticos representados ahí en la Asamblea. Y la dinámica de cómo se conducen, especialmente en el plenario y los acuerdos que se puedan gestar, ¿ok? Eso es completa potestad del presidente de la Asamblea Legislativa. La pregunta nuevamente, ¿qué, ¿cuál es el plan y los cómo? ¿Cómo va a ser Rodrigo Arias si de verdad pretende ser presidente de la Asamblea Legislativa por cuarto periodo consecutivo? ¿Qué lo ata a ese asiento? Porque si por números nos vamos, valoraciones y métricas, ya no debería estar ahí. Y lamentablemente, ven el tema nuevamente de la representatividad. Si los diputados votan por Rodrigo Arias y le dan 29 votos,
¿ok? O sea, más de la mitad de los votos. Quiere decir que los diputados no están yendo de acuerdo al parecer, al sentimiento, al razonamiento de la gente. Están yendo por intereses políticos. Es lamentable, pero es así. Si no es así, díganme, con mucho gusto yo lo leo y me lo argumentan y hasta podemos ahí discutirlo. Yo respeto las opiniones. No voy a pretender jamás que alguien opine diferente, pero los argumentos son los importantes. Ahí están los números. Ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo o no. El punto B dentro de este primer punto, para decirlo así, es que en esa misma entrevista, no voy a poner esa parte, pero doña Pilar aclaró y fue muy enfática. El proyecto de reelección continua a nivel presidencial, de la presidencia de la República, una vez más, no es un proyecto de reelección vitalicia, es una sola reelección, pero que pueda ser continua. ¿Por qué? Cuando aprobaron la reelección tenía que ser brincado. ¿Por qué no podía ser 2 periodos seguidos? ¿Cuál fue el razonamiento ahí? ¿Cuál fue esa variable, ese aspecto, ese argumento, ese insumo para poder decidirlo de esa manera? Ahora, en 4 años, ningún presidente cambió un país. Ninguno. Por más bien que esté el país. ¿Ok? Se necesita un proceso de 2 periodos o de 3, pensando que el tercer periodo no va a ser el presidente el mismo, porque solamente se reelige una vez, sino algún proyecto de continuidad. De acuerdo, todo depende de cuán enredado está el país. ¿Ok? Entonces, ese es un tema de aclaración. Bien. Tema número 2. Vámonos con Hablando Claro de Colombia. Esto pasó, ¿cuándo fue? El 28 de marzo. Fue la semana pasada, tenía pendiente de sacarlo. Y eso sucedió unos días después de la filtración del expediente donde figuraba Mauricio Batalla. Recordemos que ese expediente circuló o se filtró, ¿verdad? A algunos medios de comunicación, pero esa denuncia que en un principio se había presentado se había retirado. No fue acuerdo, no fue conciliación, fue retiro de denuncia. Eso se habló en otro video. ¿Ok? Voy a poner 2 extractos, quiero que lo escuchemos con cuidado y posteriormente voy a leer una publicación del abogado José Miguel Villalobos, abogado penalista, y saquemos conclusiones. Ahí viene. El caso del exministro Mauricio Batalla, ¿verdad? Que está ahora en la discusión y en la agenda nacional. Un primer señalamiento que hace don Mauricio es que es la prensa la que es culpable de hacer público un hecho que es personal de él. Y entonces, haciendo querer entender en esta ambigüedad que se usa ahora de la posverdad y de la desinformación, que es culpa de la prensa haber sacado esta información y no de él, que como persona que tuvo un proceso de investigación de un delito, que negoció el sobreseimiento a partir de un acuerdo que hace con la víctima, y entonces dice que es la prensa la culpable, y eso no se puede dejar por sentado, ya Nancy. A ver, cuando hay una persona que está en una posición pública o aspira a una posición pública, como en el caso del señor, pues habían claras intenciones de él de aspirar a algún tipo de posición política futura después de haber sido ministro, claramente el conjunto de la persona se vuelve noticia, ¿verdad? Y en efecto, si él tuvo algún tipo de situación judicial que puede ser relevante para que las personas tomemos decisiones sobre quienes están interesados en aspirar a una posición pública, pues es el trabajo de la prensa, informarlo. La prensa en Costa Rica siempre ha sido muy respetuosa de la vida privada de muchas personas que están en la función pública, pero hay una parte de la vida privada que se vuelve pública también, sobre todo en momentos en que las personas aspiran a posiciones públicas. Así es, Oscar, si querés hacer un comentario sobre esto, porque es parte también de lo que estos informes que ustedes hacen sobre libertad de expresión y seguridad en el ejercicio periodístico, es parte de las amenazas y del ambiente que viven los periodistas en toda nuestra región. Sí, Aquí nada más voy a anotar rápidamente que quien habló hace un momento es Yanancy Noguera, la presidenta del Colegio de Periodistas, y quien va a hablar en este momento es Oscar Jiménez, del Programa de Libertad de Expresión y Libertad de Información de la UCR, PROLEDI. Y el periodista es Boris Ramírez.
Y al margen de eso, y también sumando lo que decía ya Nancy, creo que el hecho que ocurrió ayer, la noticia que se dio a conocer ayer, revela el por qué es importante que exista una prensa con las condiciones necesarias para ejercer un periodismo libre y crítico. Sí. Eso pudo publicarse en Costa Rica porque a pesar de los retrocesos que hemos tenido, todavía está funcionando un Estado de Derecho que le permite a medios como La Nación o como Teletica publicar información que es de interés público, sobre todo y particularmente si se trata de una persona que aspira, como aspiraba el señor Batalla, aunque ahora doña Pilar dice que no, a la presidencia de la República por el movimiento oficialista del presidente. Claro, y eso era obvio. Y cuando nosotros hablamos de temas de prensa, siempre le decimos a la gente, no es que estamos defendiendo privilegios de quienes ejercemos el periodismo. El periodismo se ejerce en función de la ciudadanía y de la ciudad y de las personas del país. Y hay una cosa que es absolutamente rigurosa en el ejercicio periodístico y que a mí me llamó mucho la atención. El exministro Batalla, en su primera publicación en sus redes sociales, dice, en mi tiempo pasado, ¿verdad? Como haciéndole entender a la gente que ese era un caso muy viejo. No, este caso se resolvió en sede judicial, el acuerdo, el 11 de noviembre del 2024, hace pocos meses. 4 meses después, él renuncia a su puesto con aspiraciones futuras. Pero además, el caso es del 2019 y entró a sede judicial en el 2022 cuando ya ellos eran gobierno. Entonces, eso es muy importante porque a la gente le puede quedar, sí, claro, le están escarbando el pasado porque él tenía posibilidades. No, hay que contextualizar, poner fechas y poner datos, que es parte del rigor, ya Nancy, en el ejercicio periodístico. Pero además, a ver, una cosa de sentido común para toda la ciudadanía. Todas las personas tenemos derechos. Si alguien violenta un derecho, está cometiendo una transgresión social y muchas veces legal. Él violentó un derecho, ¿verdad? Un derecho de personas, de mujeres, y por tanto es importante que conozcamos sobre eso. Y bueno, él tuvo un arreglo extrajudicial, muy bien, pero eso no quita el hecho de que se transgredió un derecho, en este caso de mujeres. Así que no le pongamos, digamos, adjetivos de otro tipo a las cosas como son. Acoso sexual. Eso fue lo que el señor hizo. Sí, y además el derecho. Muy bien, vamos a ver. Vean, acá hay 8 ideas y esto me interesa mucho abordarlo. Ojalá pues, que pueda ser interesante también para ustedes. Es mi idea, ojalá, es mi deseo, que pueda ser importante repasar estas cosas, porque nosotros vivimos alimentados por información que provee la prensa. ¿Ok? Bien. La realidad que nos dibujamos viene de acuerdo a lo que consumimos a nivel de noticias, del medio de comunicación que sea. Aquí se habla de que dice que es culpa de la prensa. Vamos a ver, la prensa revela una información que debería estar custodiada en un expediente en el Poder Judicial. ¿Cómo salió esa información de ahí? No sabemos, ¿ok? Luego dice que, primero que todo, el documento que se filtró era un documento privado, de hecho era un acuerdo privado, o un documento, Es un documento privado, ahí tenía la palabra privado, y por lo tanto, con mayor razón, no se debería haber hecho público. Porque entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga un, un acuerdo del tipo que sea con alguien para que después de eso salga a la luz únicamente porque tengo notoriedad pública? Eso es lo que hay que analizar muy bien a nivel de la prensa. O si la información llega a manos de la prensa tiene que ver, ¿la publico o no la publico? ¿Cómo la publico? Ya voy a explicar el punto del cómo. ¿Ok? Están hablando de que don Mauricio Batalla tenía las aspiraciones de ser presidente de la República o aspirar a la presidencia de la República. Eso ya no aplica. No aplica por el sencillo hecho de que no se había oficializado eso. Don Mauricio hubiera podido ir de vicepresidente, de presidente, de diputado, de asesor, de lo que sea, en la fórmula. Y eso nunca se supo. Entonces, de una vez instalar el discurso de que él se iba a postular para presidente de la República y se enfrentó a ese tema, ya eso es otra cosa. Lo del tiempo pasado, efectivamente fue tiempo pasado. Las cosas, supuestamente, según el expediente, sucedieron en el 2019. Tiempo pasado. Si se firmó algo, eso fue, bueno, siendo ya ministro, igualmente es tiempo pasado. No hay por qué figurarlo o trasladarlo a la prehistoria, por ejemplo, ¿verdad? O de hace mucho tiempo. Es sencillamente pasado. Pasado fue ayer, incluso. Em, Y la presidenta del Colegio de Periodistas habla de los derechos, que todos tenemos derechos. Uno de ellos es el derecho a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es muy importante.
pero dice que violentó un derecho. Ahí lo dijo, violentó un derecho. Y la única persona que tiene la capacidad para poder determinar si alguien cometió un delito o violentó un derecho es un juez en una sentencia, luego de haberse llevado a cabo un proceso judicial. Y eso no aplica a los periodistas únicamente, aplica a todos. Todos tenemos la presunción de inocencia que nos protege y al mismo tiempo tenemos el derecho a que se nos lleve a un proceso judicial para determinar si hubo algún tipo de culpabilidad. Y mientras eso no se defina y no se compruebe, uno seguirá siendo inocente. Entonces, qué complicado es cuando alguien dice, fulanito de tal violó un derecho. O tomar por verdad, ¿ok? Lo que dice, por ejemplo, un expediente en un testimonio, el que sea X, sin decir de que era falso, pero es solamente una versión de la historia. Es todo. Judicialmente hablando, es solamente una versión de la historia y por otro lado, repito, ese documento nunca debió salir. Nunca. ¿Quién lo filtró o quién entró a sacarlo de allá? ¿Quién sabe? Em, Y dice que hubo un acuerdo extrajudicial. Ya don José Miguel Villalobos explicó, eso no es ningún acuerdo extrajudicial porque eso no aplica. Por eso los periodistas tenemos que informarnos bien antes de decir algo sobre algún caso o algún tema, porque de lo contrario estamos mal informando, ¿ok? Y hablaron de acoso también, ¿verdad? Qué complicado es escuchar un chisme y comunicarlo como verdad. Qué complicado, qué delicado y qué aventurado incluso, ¿verdad? Entonces, yo soy periodista, yo defiendo la libertad de información y la libertad de expresión en todos sus alcances, pero también creo que hay que tener claro que el periodista no es invencible, ¿verdad? El periodista no es una persona que puede decir lo que quiera sin ninguna responsabilidad. Están los delitos contra el honor. Y aunque algunas personas, como las dos que están aquí a la derecha y al centro, ¿verdad? Eh, de alguna manera no están de acuerdo con los delitos contra el honor, difamación, injurias y calumnias. Yo personalmente creo que sí son importantes, porque de lo contrario, una prensa que lleve a cabo su ejercicio periodístico de manera irresponsable se puede pasear en la vida de una persona, siendo inocente la persona o una prensa malintencionada podría hacer estragos y cambiar la realidad únicamente amparados en la libertad irresponsable de la información, ¿o no? Digo yo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Don Boris Ramírez, pues yo le tengo mucho respeto, aunque no tuve la oportunidad nunca de hablar con él. Yo entré a estudiar en la Universidad Latina, de hecho, periodismo en el año 2000. Ok, me acuerdo que estaba en lo más y mejor el tema del combo del ICE y me tocó un día caminar desde la Sabana hasta San Pedro a la universidad porque no habían buses, todo estaba cerrado, una loquera, ustedes recordarán. El tema es de que Don Boris era el director de la carrera de periodismo de la Universidad Latina. Lo vi varias veces por ahí caminar, él daba algunos cursos, no me dio ningún curso y con todo respeto, y hago este preámbulo por eso. Con todo respeto, no estoy de acuerdo en el enfoque que le están dando a este tema. Creo que hay que hacer un balance entre la libertad de prensa y la responsabilidad de la prensa y, espacio, la responsabilidad de la prensa en ese tipo de cosas, porque ninguno de nosotros tiene los elementos para decir si determinada persona es culpable de algo. Y por lo tanto, está justamente ese marco legal que le da la presunción de inocencia a todos los ciudadanos hasta que se determine lo contrario. Y finalmente van a terminar con este parrafito y vemos después lo que publicó don José Miguel Villalobos.
como lo que ha pasado en Nicaragua. Claro, y queda muy bien para hacer el comentario que nos hizo aquí don Fernando, que dice que él no es partidario del gobierno, pero que es abogado. Y él dice que no es correcto afirmar que el señor Batalla transgredió ningún derecho, porque no existe una sentencia en firme. Él sostiene que el expediente se filtró de manera irregular, contrario a lo establecido por el Código Procesal Penal en lo relativo a la privacidad de las instituciones. Y termina diciendo que las garantías penales y procesales son importantes para periodistas como para cualquier otro ciudadano. Pero es que, ya Nancy y Oscar, aquí el hecho es que hubo el acto del acoso sexual, hubo la denuncia. Era un funcionario público. Nunca se dijo eso durante su función y además el señor aspiraba. Todos queremos que los debidos procesos se cumplan, pero hay personas que en el caso de las investigaciones periodísticas, por las pretensiones que tienen que ser foco de este tipo de denuncias. Y si el expediente decía esto, eso es lo que hay que informar. No podemos maquillarlo porque no hay una sentencia en firme. Ok, digamos que entonces no publicamos nada de eso. O sea, nos damos cuenta y no lo publicamos. Está bien, entonces eso también. Esa es la otra posición. Yo entiendo que pueden haber personas que digan, eso es parte de la vida privada de alguien. Ok, usted puede pensar eso. Piénselo. Y respete que haya otras personas que creen que es importante que la prensa denuncie eso. O sea, esa libertad también tenemos que entenderla. Pero creo que pretender culpar a la prensa de las denuncias que se hacen y lo que provocan esas denuncias es desconocer el verdadero sentido de la libertad de prensa. Y por eso es que la prensa es la primera que sufre los ataques, ¿verdad? O sea, el mismo Proledi en su estudio señala que se ha aligerado, digamos, un poquito la denuncia y la hostilidad hacia la prensa en los últimos meses. ¿Por qué? Porque ahora se está atacando a otros. Entonces, nada más entendamos que lo primero que se hace es debilitar a la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa es la que denuncia primero. Y luego vendrán procesos de otro tipo a nivel de la propia institucionalidad, que son los que van a dar posiblemente sanciones ya formales. Pero la prensa es quien informa y cada quien se toma la posición que tenga. Entonces, yo puedo respetar que alguien diga que barbaridad, eso no se debe haber informado. Todo bien, tiene derecho a decirlo, pero la prensa tiene que hacerlo, porque habrá otras personas que digan, puchica, si esos son los valores morales de esa persona, ¿cómo le voy a dar yo mi voto a una persona con esos valores? ¿Me entienden? O sea, es un tema de libertades extremas y la prensa tiene que hacer su trabajo y ese trabajo es de denuncia. Y al margen de las valoraciones del estimable señor que escribe y también de lo que acertadamente dice ya Nancy, podemos simplificar eso todavía más. Si usted tiene aspiraciones políticas, si usted quiere aspirar a un puesto de elección popular y no quiere que la prensa informe posteriormente que usted acosó o abusó sexualmente a una persona, no acose ni abuse sexualmente. O sea, tan sencillo como eso. O sea, si usted no quiere que eso eventualmente se haga, sea una persona honesta, sea una persona responsable, sea una persona empática, sea una persona decente y no acose ni abuse sexualmente. Igual, aunque no lo quiera, hablo de un caso hipotético de alguien que quiera aspirar a la presidencia, pero si no lo quiere aspirar, igual no lo haga, pero sobre todo, si quiere aspirar a un puesto de eso, no abuse ni acose sexualmente a nadie. Claro, y si lo hizo, no asuma las responsabilidades que tenemos todos los ciudadanos. Aquí don Alejandro Coronel. Vean qué interesante. Al final del programa, un abogado escribió, un abogado, y les dijo que no es correcto decir que X o Y persona es culpable de lo que indica una denuncia, porque eso únicamente lo dice un juez, no lo determina la prensa. Si esa información llega a algún medio de comunicación, ¿lo hubieran publicado? Sí, es muy probable que lo hubieran publicado. El tema es cómo lo publican. Desde el lado de la prensa, ¿cómo lo hubieran publicado con ese nivel de detalle y sentenciando de una vez? Vea lo que se está diciendo ahora. Dice que hubo un acto, dijo la presidenta del Colegio de Periodistas. Uy, me encantaría hablar con ella sobre ese tema, de verdad, porque estoy en total desacuerdo con la forma en que está enfocándolo. Dice que hubo un acto y hubo una denuncia. Sí, hubo una denuncia y se retiró. Y a ver, la pregunta es, ¿hubo un acto? ¿Cuál acto hubo? ¿Y cómo puede dar fe de eso la presidenta del Colegio de Periodistas? Esa es la gran interrogante que yo tengo. Em, repito, muy probablemente cualquier medio de comunicación hubiera publicado esto, pero con la delicadeza y el cuidado necesario para no sentenciar socialmente a una persona sin tener una sentencia en firme. Esa es la labor de la prensa, informar y no juzgar y saber qué publicar, porque también está la dignidad de la gente. Y cuando hablo de la dignidad de la gente, es de ambas partes involucradas en lo que haya sucedido o no.
¿ok? Entonces dice, la presidenta del Colegio de Periodistas habla sobre o cuestiona un poco los valores morales de la persona que aspira a un puesto público y por qué tenemos que poner en tela de duda los valores morales de una persona que aspira a un puesto público porque tiene una denuncia. Eso socialmente se va a hacer indiscutiblemente, por eso la prensa tiene que tener cuidado en cómo plantea la noticia para que efectivamente no se caiga en este vicio que es tan incorrecto como peligroso. ¿Ok? Y finalmente, Oscar Jiménez dice, si no quiere que, bueno, que lo acusen o que lo señalen o lo que sea de acoso, no acose y no abuse. Uy, de verdad que no sé. Yo pienso que si a mí me hubieran puesto esa denuncia y después hubieran retirado la denuncia, independientemente de lo que hubiera pasado o no, se refieren específica y directamente a mí en algún medio de comunicación de esa manera, yo valoraría profundamente la posibilidad de sentarme con un abogado y decirle, dígame una cosa, ¿hasta qué punto están afectándome en algún nivel y qué posibilidades me da el marco legal para yo proceder? Vean, la prensa tiene todo el deber de informar, ¿ok? Y de informar correcta y adecuadamente. Yo no sé qué pasó con el colegio de periodistas que se desfiguró en algún momento y comenzó a dejar de observar lo que hace la prensa y de dejar de dictar cátedra de lo que debería hacerse correctamente. Yo difiero completamente de lo que dice la presidenta del Colegio de Periodistas. Y no por haber si, por ser determinada figura pública. Piensen que haya sido usted, esa persona, involucrada de esa manera y que se ventilen las cosas de esta forma. ¿Hubiera sido correcto? ¿Cómo se hubieran sentido? Yo creo que el Colegio de Periodistas debería enfocarse menos en sacarle provecho a la finca que tienen ahí en la Garita de la Juela y ver cómo recuperan lo que por temas de inversiones y temas de unas cosas que pasaron ahí financieramente perdieron. ¿Cómo recuperan eso, verdad? O sea, dejar de enfocarse tanto en eso y tratar de enfocarse en la razón de ser esencial de un colegio profesional. Vigilar, cuidar y orientar en el correcto ejercicio de la profesión. De verdad, qué pena. A mí me da mucha pena con eso. Siguiente tema. Vamos a ver, siguiente tema. Para el siguiente tema, voy a quitar compartir pantalla porque nada más quiero hablar un momentito de esto. Álvaro Ramos. ¿Por qué darle tanta pelota a Álvaro Ramos? Bueno, es una de las personas que tiene posibilidad de llegar a ser el candidato del Partido de Liberación Nacional y con eso una posibilidad de llegar al poder y con esa posibilidad pues también ver de qué manera va a influir en tema de diputaciones y la configuración de la Asamblea Legislativa y todo eso. Hay dos cosas. Hay algo que dijo Mauricio, ah, el director del Mundo CR. Mauricio, se me fue el apellido, disculpen. Bueno, don Mauricio, el director del Mundo CR y de Opol, él estaba comentando en una entrevista con don Otto Guevara en estos días que él no entiende por qué protegen tanto a Álvaro Ramos y yo tampoco lo entiendo. Tengo hipótesis, pero yo tampoco lo entiendo. Yo siento personalmente que Álvaro Ramos no resiste la confrontación. ¿Ok? Esa es mi hipótesis personal. Él no resiste la confrontación y eso lo vi desde el día en el que él se enojó con Evelyn Fachler cuando Evelyn Fachler le cuestionó la integración del grupo que lo apoya dentro de Liberación Nacional por el tema de renovación del partido y todo eso. Y él se enojó y señaló la pregunta que le hizo Evelyn Fachler, cuestionó la pregunta y no la respondió. Entonces yo digo, qué raro, un político normalmente debería responder y tratar de salir adelante y avante con con su respuesta, más que decirle, ¿por qué me pregunta eso? Palabra más, palabras menos, ¿verdad? Hay dos temas que a mí me resuenan raro en la cabeza, el tema de la caja y el tema de seguridad que propone Álvaro Ramos. Y, por ejemplo, el tema de la caja. En el debate, él dijo que va a hacer hospitales, EVAIS, va a subir los salarios y pagar la deuda de 4 billones de colones. Nunca dijo cómo. Y vean qué curioso, hagamos números.
El planteamiento de Álvaro Ramos es que la caja cuenta con la salud financiera necesaria para poder hacer eso. Yo creo, yo creo que si la caja contara con todo ese dinero propio, lo hubieran utilizado ya hace rato para hacer hospitales, se va y subir los salarios y pagar la deuda. Bueno, no, pagar la deuda es del Estado con la caja, esa no. Yo creo que Álvaro Ramos está considerando el pago de la deuda para hacer esos proyectos. Ahora el tema es, ¿cómo va a ser para que el Estado le pague a la caja 4 billones de colones y en qué plazo? Y si está considerando el pago de esa deuda del Estado con la caja, ¿por medio de qué? El Estado va a sacar petróleo del subsuelo, va a exportar gas natural, va a vender un bosque, no sé, ¿qué va a hacer el Estado? Porque el ingreso que tiene el Estado no alcanza ni siquiera para el gasto del año. Recuerden, del 100% del presupuesto, 60% son impuestos, 40% es deuda. Entonces, yo digo, o sube impuestos para recaudar más dinero y ese dinero, con ese dinero pagarle a la caja, o cierra instituciones, y ese presupuesto utilizarlo para pagar la caja, o deja de invertir en gasto social, o pide más préstamos. Y yo creo que cualquiera de esas opciones no es viable. Siendo Álvaro Ramos economista, me extraña poderosamente que no diga el cómo va a hacer las cosas, porque eso es muy importante, supremamente importante. El otro tema es seguridad. Básicamente propone dos cosas. Más policías, mucho más policías. Y por ahí anda circulando un video cuando el papá dijo que no importaba cuántos policías hubieran en la calle, no importaba cuán buenos podrían ser esos policías de élite, como de traerlos de Alemania, creo que decía, que si al final capturan a todas las personas que tienen identificadas como delincuentes y los meten a la cárcel, van a salir al día siguiente. El papá lo dijo, Álvaro Ramos, papá. Voy a buscar el video y luego les pongo el enlace ahí en descripción. Ahora, despuesito. Entonces la pregunta es, ¿por qué Álvaro Ramos, hijo, dice que con más policía se soluciona el tema? Y que luego quiere incorporar a la seguridad privada. Ay, sí que no entendía de qué manera y cuántas modificaciones hasta constitucionales habría que hacer para incorporar a la seguridad privada en esto. Y si quiere meter todavía más policías de los que ha metido ese gobierno, ¿de dónde va a sacar la plata para pagarle a esos policías? Porque no es solamente el salario, indumentaria, seguros, proyección a futuro. Yo sinceramente creo que ninguno de los cuatro candidatos de Liberación Nacional da, por lo que proponen, la talla y el plan, mucho menos las soluciones para poder definir estas cosas o tratar de solucionar los problemas del país. Pero decir esas cosas, voy a hacer esto, nunca digo cómo, y no sé si que me voy a pegar la lotería de Estados Unidos y traerme la plata para acá para invertir en todo eso y a ver si me alcanza, ¿ok? Yo creo que es mucho, es más de la politiquería o del discurso político tradicional de hace décadas que prometían cosas que no las cumplían y que en el afán de tratar de hacer algo lo que hacían era endeudar el país, me parece. ¿Ok? Bien. Compartimos nuevamente pantalla. Vamos con el aumento de los aranceles. Hay un aumento en los aranceles. ¿Ok? Estados Unidos hizo un aumento, anunció esta tarde, salió en Delfino. Esta imagen está en la noticia de Delfino. También se las voy a compartir ahora más tardito. Ya en la noche les voy a compartir todos los enlaces y todo eso en descripción. Ahorita solamente voy a subir el video. En Delfino subieron esta tabla, donde aquí se indica, y ustedes podrán ver que Costa Rica va a recibir un 10% de aumento, aquí está, 10% de aumento en aranceles, es decir, los impuestos de entrada, ¿ok? A Estados Unidos. Actualmente Costa Rica le tiene a Estados Unidos un 17%. Pero no, a ver, evidentemente esto va a impactar de alguna manera en el costo del producto final allá en Estados Unidos, lo que podría hacer pensar al estadounidense si compra o no esto o aquello. Ya eso es decisión de ellos. El punto es que
hay que aumentar el precio desde acá para compensar el pago cuando llegue ahí a la frontera o a Estados Unidos. Pero yo lo que quiero es proyectar esto para que vean cuántos impuestos pagan otros países. Por ejemplo, China le tiene un impuesto del 67% a Estados Unidos y Estados Unidos le acaba de poner uno del 34%. La Unión Europea 39% y Estados Unidos le acaba de poner 20%. Vietnam le tiene 90%, Estados Unidos le acaba de poner 46%. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando hablemos de este tema, no hay que decir, uy, pero ¿por qué Estados Unidos nos hizo eso a nosotros? No. Bueno, está bien sentirse alterado y que uno se esponje todo por el tema, ¿verdad? Pero no es solo a Costa Rica, es a un montón de países del mundo. Todas estas dos columnas amarillas están llenas de esa información, ¿ok? Y a Costa Rica está en el rubro de los países a los que les subió menos, 10%. A todos los demás les ha subido hasta 46, 49%. Déjenme ver si hay uno más alto. 48, no, 49% es el que le subió más a Camboya. Entonces, quería hacer esa aclaración para efectos de que las noticias no nos hagan pensar que justamente estamos en otra cosa, ¿ok? O que las cosas no, que son solamente para Costa Rica. No, 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 para nada. Entonces, vamos a ir quitando estas pantallas. Esta es la noticia de Delfino, ¿ok? Donde viene justamente ese dato. Estados Unidos impone aranceles del 10% a productos desde Costa Rica, pero a muchos países más también. Vamos a ver. Don Gerald Campos, siguiente tema. Este ya es el quinto tema, penúltimo. Don Gerald Campos anunció en la conferencia de prensa del día de hoy que renunciaba a su puesto de subdirector del OIJ por el que había tenido un permiso, ¿ok? Un permiso sin goce salarial para poder ser ministro de Justicia en el Poder Ejecutivo. Se pasó del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ese permiso para ese último año se lo denegaron. ¿Ustedes saben cuánto gana un ministro? El salario de un ministro ronda, más o menos, 1.200.000, 1.300.000 cuando comenzó este gobierno. Recuerda que le han criticado mucho a ese gobierno que le hizo un aumento a los ministros. Bien, ese aumento a los ministros em, justamente se debió a que con un salario de 1.200.000, 1.300.000, muchos ministros o personas que optaban a ese cargo no les interesaba formar parte de la terna, digamos, ¿verdad? Entonces era bastante complejo y el presidente hizo un decreto, si no me equivoco, y lo aumentó al doble, 2.400.000 o 600. Por ahí es lo que gana un ministro. Póngale por ahí de repente alguna consideración adicional y puede llegar como a los 3 millones, quizá menos probablemente. Vean cuánto ganaba o ganaría don Gerald Campos como subdirector general del OIJ, 3.580.047 colones. Don Gerald Campos decidió renunciar a este puesto donde ganaría un poquito más porque considera que tiene algo que hacer todavía, que tiene metas que cumplir, que tiene planes que continuar o algún entorno más favorable o más productivo de repente en el Poder Ejecutivo. Y por ese motivo, don Gerald Campos decidió justamente renunciar al OIJ después de 31 años para seguir siendo ministro de Justicia. ¿Qué opinan de eso? Ahí está. Como 500.000, 600.000 pesos de diferencia. Finalmente, la encuesta del CIEP. Vean, esta es la encuesta del CIEP, de la Unidad de Opinión Pública y Participación Electoral. Este es el estudio del CIEP. Primero que todo, quiero que veamos una cosa. En la metodología, aquí se indica cuántas personas fueron entrevistadas. 1.001 personas entrevistadas telefónicamente, ¿ok? Personas mayores de edad. La confianza de este estudio es de 95% y el margen de error de más o menos 3%. ¿Ok? Aquí se detalla entre qué fecha se realizó el estudio, del 24 al 27 de marzo. Y a mí me resultó curioso y no estoy necesariamente aludiendo a algún tipo de desconfianza, ¿verdad? Sino que lo que voy a referirme es a lo siguiente.
Lunes 24, jueves 27 de mayo. Ahí se llevó a cabo el estudio. ¿Cuándo se publicó la noticia del expediente y todo esto relacionado a don Mauricio Batalla? El 26. Dígame si ese hecho no impacta de alguna manera los resultados de la encuesta. De alguna manera. Yo pregunto, nada más. ¿Ok? Yo solamente pregunto. Entonces, después de esto, quiero irme a estos resultados, la sección electoral. Vean, aquí está el dato que les dije hace un momento. No les di el dato no les leí la publicación de don José Miguel Villalobos, pero ya se la comparto. No simpatizan con algún partido político el 87%, aquí está, 87% de los encuestados. Esa es la calificación que tienen los partidos políticos. Ojo. Y los que sí simpatizan son el 13%. Y aquí viene, eh, vean la pregunta, y este es el punto que yo quiero desarrollar. Nivel de acuerdo o desacuerdo con el que el presidente diga por quién votar. Estoy en completo desacuerdo con el planteamiento de esta pregunta, porque el presidente nunca ha dicho por quién votar y no puede decir por quién votar. De hecho, ya se está aludiendo a un delito, que es beligerancia política, cosa que no ha sucedido o no se ha comprobado. Ahora, no hay ni partido ni candidatos al día ni al día de hoy, mucho menos cuando se hizo la encuesta, para poder plantear la pregunta de esta manera. Evidentemente la gente iba a decir en desacuerdo 49 y muy en desacuerdo 37, porque si a ustedes les dicen, ¿a ustedes les gustaría que le digan qué chocolate comer? Ustedes van a decir, no, no, para nada, ok. ¿Le gusta el chocolate? Sí. ¿Come chocolate? Sí, probablemente mucha gente diga eso. Pero una cosa es de que uno le guste y coma chocolate y otra cosa es que le guste que alguien le diga qué comer. Ese es el punto. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ok? Ese es mi razonamiento. Y finalmente voy a leer lo que publicó el abogado José Miguel Villalobos. Dice, y esto es sobre el tema de lo que estaban hablando ahí en Hablando Claro. La divulgación de expedientes judiciales de forma literal por algunos medios de comunicación es delictivo. Eso es para todos. No excluye a periodistas. De conformidad con los numerales 295 del Código Procesal Penal, T203 del Código Penal, los expedientes son privados y su divulgación puede configurar un acto criminal. La prensa no tiene un derecho a reproducir ni referir los contenidos de expedientes en trámite ni ya finalizados cuando está de por medio la privacidad de las personas y no existe un interés público en juego. En el caso del exministro Batalla, la entrega por parte de funcionarios judiciales o particulares involucrados de documentos judiciales a los periodistas es inaceptable y no tiene justificación legal. El secreto profesional del periodista no lo exime de su propia responsabilidad penal y solo le permite evitar que se incrimine al responsable de la filtración. Convertir la vida privada de las personas en un escaparate. Esto último que dice es que protege a la fuente, pero no al periodista. La actividad periodística no protege al periodista, protege a la fuente. ¿Ok? Repito, el secreto profesional del periodista no lo exime de su propia responsabilidad penal y solo le permite evitar que se incrimine al responsable de la filtración. Convertir la vida privada de las personas en un escaparate con una cortina que abre y cierra a su gusto al periodista es un atentado contra la democracia y lo peligroso es que pueda haber con desinterés y hasta con resignación si el periodista quiere inmolarse sin revelar la fuente, es su problema, pero ese oficio no le concede un fuero para violar las leyes ni le coloca por encima de los demás ciudadanos. Eso es lo que dice la publicación del abogado José Miguel Villalobos. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Ahí se los dejo. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos comunicando. Que estén muy bien.